Gracias por el esfuerzo de estar tan temprano y querer aguantar. La intervención de hoy es un poco diferente a la del día pasado y voy a hacer una pequeña aclaración, ¿no? Bueno, los temas no los escogí yo. El culpable es un señor que está aquí sentado frente a mí, que es quien decidió qué es lo que tenía que dar. Por lo tanto, yo siempre he sido una persona muy obediente y hago lo que corresponde. El hecho de que no coincida lo que ustedes tienen puesto en el programa con lo que aparece ahí, mecanobiología e hipertrofia, es que hay cierta costumbre, sobre todo aquí en Sudamérica, de poner títulos muy abiertos. Entonces, hablar de biología e hipertrofia muscular, eso es un curso entero, de muchas horas. Y si se quiere decir algo, pues es difícil, ¿no? Entonces, como de las dos partes que pueden afectar a los mecanismos que desencadenan todos esos procesos de hipertrofia, me voy a centrar sobre todo, en la parte final, en lo que corresponde a la parte mecánica, ¿no? Que es lo que la carga, desde el punto de vista de estrés mecánico sobre el músculo, genera. Bueno, cuando yo decido irme al gimnasio y ponerme a hacer entrenamiento de fuerza, sobre todo cuando cojo las barritas y todo ese tipo de cosas, yo busco dos cosas. O quiero ponerme muy fuerte para poder lanzar una bala, poder levantar un peso, etc. O voy a hacer algo que me traumatizó ayer la doctora Sandra, ¿no? Voy a cambiar mi cuerpo para hacerlo más esbelto, más hermoso, conseguir que las mujeres me vean, me miren, me admiren y evitar que mi mujer me abandone, porque es lo que vino a decir la señora. Yo no he dormido en toda la noche. Ha sido una cosa terrible. Claro, todo eso lo consigo a través de complejos mecanismos que provocan respuestas adaptativas en el sistema nervioso central, a nivel de su estructura y su funcionalidad, infinidad, aumento de neurotransmisores, aumento de nuevas neuronas, aumento de nuevas sinapsis, etcétera, 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 que sin que vaya acompañado de una modificación de la estructura corporal, pues me va a permitir seguramente ser más eficiente en los deportes de fuerza. Pero lo que es más familiar para nosotros son los cambios en estructuras del cuerpo, en su tamaño, en su composición, en su forma o en la manera en que él va a poder trabajar. Y lo hace, y esto es importante que yo le recalque, a todos los niveles, porque siempre pensamos en el músculo, pero los cambios se producen tanto a nivel óseo como a nivel graso, y por lo tanto eso tiene mucha trascendencia desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista del entrenamiento, desde el punto de vista de la salud, etc. Para que se produzca ese cambio, porque yo me voy a centrar básicamente en esto, fíjense, si tuviera que explicar todo esto, estaríamos días aquí, ¿no? Si yo quiero cambiar mi masa muscular, quiero aumentar su hipertrofia, yo dependo de muchos factores. Factores que a mí, por capricho, se me ocurre organizar en factores que condicionan el grado de hipertrofia y factores que lo que hacen es desencadenar los procesos de hipertrofia muscular. Los primeros son los que son más familiares para ustedes, ¿no? La edad, lógicamente, es un factor clave. Un anciano, un señor de edad adulta o adulto mayor no va a tener la misma fuerza que un joven y un niño no va a tener la misma fuerza que un joven, ¿no? El sexo, por razones hormonales, razones estructurales, tienen diferentes niveles de fuerza. La alimentación va a determinar que tú crezcas de una manera u otra. Y la genética, que va a determinar el tipo de fibra que yo tenga. Es decir,
determinados genes, muchos genes. Ustedes seguramente les habrán hablado de algunos polimorfismos, de la CTN3, de la ECA, de la miostatina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que son los que van a ser condicionantes de que yo tenga un determinado tipo de fibra y que ese tipo de fibra luego crezca mucho o poco. Es decir, un hombre muy explosivo, rico en fibras tipo 2, tiene una mayor facilidad de hipertrofiar. Un objeto pobre, tipo 2, hipertrofia menos. Pero todos somos entrenadores y conocemos muchos deportistas de fibra tipo 1 que si te equivocas y metes entrenamiento de fuerza, ese fondista de repente ¡pum!, se hincha, se acabó su eficacia como fondista porque se ha puesto una mochila en el cuerpo a la hora de correr. Porque dependerá de que esa fibra tenga un determinado número de núcleos y la posibilidad de, en la lámina basal, disponer de células satélites. Claro, o sea que todo va a depender en gran medida de esa tórrida tarde de verano, ¿no? Tremenda tormenta, se va la luz, no hay televisión, papá y mamá se aburren y, bueno, si papá y mamá vienen de Etiopía, sale fibra tipo 1, si papá y mamá vienen de Jamaica, sale tipo 2, ¿no? Más o menos hay una cierta correlación. Pero más importante incluso que todos esos factores es el ejercicio. Un estrés mecánico que nosotros provoquemos sobre el músculo para que éste desarrolle su función. Todos los estudios demuestran claramente que someter a un individuo al adecuado entrenamiento de fuerza conlleva que ese sujeto pueda ganar más o menos masa muscular en las zonas que yo desee. En las zonas que yo desee, ¿de acuerdo? Eso es inapelable y esa es la función de la mayor parte de ustedes, saber cómo puedo conseguir este tipo de respuesta. Y eso lo consigo desarrollando o generando una propuesta de entrenamiento concreta. Esa propuesta de entrenamiento concreta tiene, desde el punto de vista cualitativo, es decir, respecto a la intensidad, unos umbrales. Ahí aparecen unos que son muy característicos de la gente más o menos que entrena, pero que pueden variar, esos umbrales pueden desplazarse más o menos a la izquierda o a la derecha en función de su edad, su estado de salud, su estado de entrenamiento, el objetivo de trabajo, momento de la temporada, tipo de grupo muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más vulgar, lo más normal es que sean un umbral suficientemente alto en sujetos normales, donde el óptimo suele alcanzarse en cargas submáximas, no porque la carga máxima sea mala, sino porque las cargas muy altas limitan el volumen por fatiga. Y el volumen es la otra clave. No es que el que trabajar con cargas altas sea malo para crecer, en absoluto. Lo ideal sería que fueran cargas muy próximas a permitir el volumen necesario a realizarlo. Por eso hay esas estrategias que os enseñan en las escuelas, ¿no? Frente al modelo tradicional del trabajo continuado de repeticiones por carga, lo que se hace es el método intraset rest, ¿no? Meter recuperaciones dentro de la serie, como proponía la profesora. Bien con el método cluster o bien por el método de recuperaciones entre cada repetición. El profesor es de halterofilia y sabe que intuitivamente un levantador, ¡pac!, hace un movimiento, suelta barra y tarda una serie de segundos a coger el movimiento a un volumen pequeño. ¿Por qué? Eso es un método de meter una micro recuperación dentro de la serie de trabajo. El otro criterio será la cantidad de intensidad de trabajo que yo realice. Y claro, ahí nos encontramos con otro, he puesto números por poner, pero según sea el sujeto, o sea, si es un sujeto que llega por primera vez al gimnasio, ¿qué es lo que va a hacer?
pues yo no lo puedo machacar una zona. Tendré que trabajarle todo el cuerpo con pequeños estímulos, por lo que tendré que hacer cargas muy bajas y muchas repeticiones. Pero conforme si no hacemos esto, sino que lo vamos ajustando el trabajo hacia una zona concreta del cuerpo para que hipertrofie, conforme aumenta el nivel del sujeto, aumentará el número de veces que una zona del cuerpo se trabaje y disminuyamos el número de partes del cuerpo que trabajemos en esa sesión, ¿no? Ustedes saben que en un culturista profesional, muy anabolizado, pues a veces usas una parte del cuerpo, ¿no? Y le pegas un machaque tremendo en piernas, que lo revientas porque no puedes hacer otra cosa más. Y además te vas a tener que esperar 5, 6, 7 días hasta poder volver a entrar en esa zona y poder trabajar. Bueno, hasta ahí todo perfecto. Seleccionado el estímulo, lo primero que tenemos que saber es que si yo no soy un experto en entrenamiento de la fuerza, lo que va a ocurrir es que las primeras respuestas adaptativas que se van a generar en los primeros días que yo baje al gimnasio no son porque se activa claramente y se producen nuevas fibras o se producen nuevas proteínas que hacen que aumente la sección transversal de la fibra. Lo que se va a producir es una congestión o una hinchazón que lo que hace es una respuesta al daño muscular que tú has generado. Tú vas a necesitar más cantidad de fuerza, de sesiones, para que primero el cuerpo regenere lo que ha alterado, elimine el daño provocado y más adelante yo podré ir consiguiendo aumentar mi masa muscular. ¿De acuerdo? O sea, hasta ahí eso lo tenéis bastante clarito. Para que todo esto se produzca, el estímulo que yo provoco va a necesitar que se desarrolle una serie de mecanismos muy específicos que sean los concretos al tipo de carga que yo he diseñado y que van a cambiar el entorno hormonal del sujeto, va a activar la formación de nuevas células y va a aumentar la síntesis de proteínas a nivel estructural. Hasta aquí todos de acuerdo, ¿no? ¿Qué hormonas? O sea, en realidad, por cualquier ejercicio, el cambio del entorno hormonal es completo. Pero ¿cuáles son los más trascendentes a nivel de la hipertrofia? Hay unas hormonas que son sumamente importantes, que tienen que ver con el eje del hipotálamo, adenohipófisis, ovarios, testículos y formación de hormona de crecimiento, testosterona, o yendo por otra vía, factores de crecimiento a partir de AGH, la adenohipófisis, formación de factores de crecimiento tipo insulínico, que son los que me van a crecer. Además de estas hormonas tan importantes, que es las que normalmente nosotros leemos en las revistas, en los artículos, en los libros, no nos debemos olvidar de otras dos, como son la filostatina y como es la miostatina. Mientras en esto lo que quiero es que haya una hiperactivación, en el caso de esta otra, la miostatina, no nos interesa que se active, al revés, que se inhiba. Todos recordáis lo que era la miostatina, ¿no? ¿Sí? ¿No? Es una hormona que tiene la función de regular la síntesis proteica. Aquellas reses que tienen una mutación en el gen responsable de formar miostatina se convierten en reses enormes, ¿no? Pensemos la piamontesa, la azul belga, la culona gallega, etcétera. Son reses que desarrollan mucha masa magra, son muy interesantes desde el punto de vista veterinario, ¿vale? Y nos interesa a nosotros que se inhiba para crecer más. Hay maneras de hacerlo, bien directamente con un vector virus, inhibiendo ese gen, o dicen que algunas sustancias, no dopantes incluso, podrían favorecerlo, ¿no? Uno de los mayores productos que se venden hoy en el mercado de ayudas ergogénicas son los derivados de una alga endémica de mis islas, sobre todo mis islas, que es la Cistoceira canariensis. Pues sirve para esto.
Y al mismo tiempo tengo que buscar que la respuesta paralela, que es la catabólica, la que no me interesa, no sea tan grande como para evitar que yo me ponga como Coleman, ¿no? Muy grande, como le gusta a la profesora, que sea un hombre muy fuerte. Es decir, tengo que evitar que este eje que se activa, hipotálamo, adenohipófisis, corteza suprarrenal, por lo tanto cortisol, pues no altere la situación. El segundo factor, decíamos, será entorno hormonal, formación de nuevas fibras, formación de proteínas, ¿no? El que yo sea capaz de sintetizar nuevas fibras, o sea, nuevas proteínas, va a depender sobre todo de poner en marcha una serie de vías de respuestas en cadena que activan determinadas proteínas, ¿no? La más importante, ayer, y lo siento profesora que lo tengo que citar, lo citó muchas veces, fue la vía de la mTOR, ¿no? IRS1, actina citoesquelética, mammalian target o rapamicina, P70S6K, 4-EBP1, síntesis proteica. Esta es la más importante, esta. Hasta ahora de lo que sabemos. Claro, el problema es que tenemos que tener cuidado que el otro tipo de actividad, por eso lo puse el primer día, no inhiba esta vía. Si yo hago un trabajo de resistencia aeróbica muy elevado, el pool de nucleótido de adenina cae mucho, el trabajo aeróbico es muy grande, hay una elevación muy elevada de una enzima que es la AMPK. ¿Y qué hace la AMPK? Inhibe esta vía, ¿vale? Otra vía sería la vía de la MAPK, que es otra vía diferente, que veremos que también tiene diferentes maneras de manifestarse, y de la SENFAT y el calcio, calcinolurina. Bueno, si yo quiero activar esto para que se pongan en marcha los genes adecuados que van a estar en el núcleo de la célula, lo que yo necesito es un elevado número de núcleos dentro de la célula. Y yo tengo que conseguir aumentar los que poseo. ¿De acuerdo? Si yo tengo un elevado número de núcleos, si soy capaz con el estímulo de activar el gen adecuado, yo podré provocar el ARN mensajero necesario, que si el número de ribosomas es muy elevado también, pues la cantidad de proteína que yo vaya a poder ir formando sea muy grande. ¿De acuerdo? Siempre que el otro mecanismo que va a haber a nivel genético, que es el de darle los elementos necesarios, me permita crecer, los aminoácidos necesarios, ¿no? Que son los ARN transferentes. Decíamos, la clave está en disponer de una célula que tenga muchos núcleos, porque cada núcleo tiene la responsabilidad sobre una zona de la célula, una zona muy pequeña, a nivel de micrómetros, más o menos elevado, y no está muy claro que se pueda aumentar ese efecto. Si podamos afrontar el número, pero no el espacio que desarrollemos. Si yo no consigo aumentar ese número de núcleos, las posibilidades de hipertrofiar están condicionadas. ¿De acuerdo? Entonces, la clave está en aumentar el número de núcleos, si es posible que se modifique el espacio que domina y conseguir que esa fibra aumente. Si nosotros revisamos la literatura especializada, desde hace muchos años sabemos que con el estímulo adecuado de fuerza yo aseguro que aumento el número de núcleos y paralelamente al aumento de núcleos lo que se va a aumentar es el número de células satélite. Es decir, yo entreno fuerza y lo que hago es que mi célula aumente el número de núcleos, mayor capacidad de síntesis y aumente el número de células satélites quiescentes de la lámina basal, que al final lo que va a hacer es generar miogénesis. Claro, la miogénesis ¿en qué consiste? Me pongo a trabajar, activo las células satélites, aumenta su proliferación y marchan hacia
la diana, el punto diana de la célula, donde debe actuar. ¿Y qué va a hacer en la célula diana? Primero reparar. Se va a encargar de reparar lo que se ha dañado. Pero también se va a unir a fibra ya existente e inclusive le va a donar núcleos a esa célula. Luego va a aumentar el número de núcleos dentro de la célula. Si eso es así, yo voy a poder aumentar la síntesis proteica. Y eso va a ocurrir tanto a nivel de proteínas contráctiles como a nivel de elementos que hay en la matriz extracelular de la célula, sobre todo el colágeno, con todo lo que es el tejido elástico, o todo el tejido elástico en paralelo o en serie, pues se va a poder ver beneficiado. Y ya tenemos otra manifestación de fuerza, que es la fuerza de tipo reactivo. Pero eso, hasta ahora lo que hemos visto es qué me condiciona. Si yo no tengo eso, no voy a poder. Pero ahora yo tengo que afinar mucho más para que se pongan en marcha otros factores que desencadenan todo lo que yo necesito: crecer, hipertrofiar. Y esos factores son factores que dependen de vías de señalización. Esas vías son uno de los factores claves de la vida humana. Los caminos de señalización a nivel biológico. Que porque para capricho mío, no porque sea así en biología, soy un poco ácrata en eso, los he dividido en dos tipos. Unos que lo que hacen es crear el auditorio, el entorno, y otros que hacen es señalar qué, dónde, cuánto y en qué cantidad hay que trabajar. Es decir, esto es como si en este auditorio maravilloso se podría dar una conferencia, pero si traen a García Manso, la conferencia es un rollo. Si traen un premio Nobel, da una gran conferencia, pero si lo hacemos en el patio donde los niños están jugando con la cometa, la conferencia es un desastre, ¿no? Entonces hay que asegurarnos que ambas respuestas estén bien condicionadas. Entonces nosotros tenemos que tener claro que nosotros con el trabajo de la fuerza tenemos que poner en marcha unos mecanismos que son fundamentales en la vida del ser humano, porque interacciona con mecanismos con respuestas de tipo bioquímico, de tipo mecánico, que lo que van a hacer es actuar a nivel interior de la célula, entre diferentes células, entre diferentes tejidos, entre diferentes órganos. Lo que van a hacer es generar señales que son transmitidas a partir de dos vías: proteínas muy especializadas o niveles de tensión física que yo genero con la magnitud de la carga que yo esté utilizando para entrenar. Y a partir de ahí se genera una estupenda red compleja de comunicación a nivel biológico. Yo, si activo esas proteínas por uno u otros mecanismos, se pondrá en marcha el proceso, y si no, se inhibirá. ¿Cuál es el entorno? El entorno es que yo, para querer ser y triunfar ante el sexo opuesto, pues lo que me tengo que hacer es ponerme a machacar. Para yo poder hacer ese ejercicio, lo que voy a tener que hacer es generar potenciales de acción que pongan en marcha alfa-motoneuronas, que inhiben unidades motoras, que muevan la carga. Esos movimientos lo primero que hacen es alterar la estructura de la fibra, y eso ya es una señal sumamente interesante. Pero también va a provocar un aumento del calcio extracelular, va a modificar el pool de nucleótidos de adenina, porque se van a agotar, va a aumentar haber una hipoxia celular, más o menos intensa según el ejercicio que yo estoy realizando, y si este es muy grande, incluso se va a producir una acidosis metabólica, ¿no? Por no hablar de una fatiga a nivel local que tiene que ver con las bombas de sodio-potasio, que son las que realmente en una serie de repeticiones continuadas van a condicionar que yo pueda seguir ejerciendo ese movimiento. Y a la vez va a cambiar el entorno hormonal de la célula. Bien, ya tenemos, ese sería a grandes rasgos ese entorno que yo tengo que crear.
Y el otro entorno, que es el que me dice a dónde, el que me marca la dirección, es una serie de mensajeros que tienen, por un lado, una vía bioquímica y a nivel molecular, y por otro lado, una vía puramente mecánica, que son a través de mecanosensores, que son los que van a desencadenar el proceso de crecimiento del músculo. ¿Correcto? Como yo quería dedicarme a la parte mecanosensitiva, solamente vamos a hacer un pequeño recordatorio de cuál era la parte molecular, que es la que ustedes dominan más, y como están más familiarizados, pues están ahora estudiando fisiología del ejercicio y este tipo de cosas, ¿no? O sea, yo hago el ejercicio, ese ejercicio decíamos que provocaba una respuesta inflamatoria más o menos intensa, que, vinculada a la aparición, ya veremos después por qué, de ciertas citoquinas, lo que va a activar es dos mecanismos. El primero es activación de células satélites, formación de miotubos y nuevas fibras, o unión del núcleo en la fibra existente. Segundo, va a generar un estrés oxidativo, ¿no? Pues van a producir especies reactivas de nitrógeno. O sea, una compañera me preguntaba hasta qué punto el estrés oxidativo es malo o bueno. El estrés oxidativo es necesario para crecer. Eliminar ese estrés oxidativo con antioxidantes, desde el punto de vista de rendimiento, es un disparate. Un fondista tiene un estrés oxidativo tremendo, pero usted está más que demostrado que si usted le pone antioxidantes en cantidades elevadas, su rendimiento baja. Hace poco estaba en una tesis doctoral de veterinaria en la que eran caballos de carreras que, como ganaban, su esperma era muy interesante en el mercado para cruzar caballos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién compra ese esperma? Compras el del caballo ganador. Pero si tú le dabas antioxidantes, que es lo que proponía el doctorando, que era NAC y resveratrol y no sé qué historias, ¿qué hacían el estrés oxidativo? Bajaba. La calidad espermática subía, pero el caballo corría menos. Pues aquí ocurriría lo mismo, creceríamos menos. Esas especies reactivas de nitrógeno tienen un efecto que es de vasodilatación, fantástico para nutrir la célula, etcétera, pero al mismo tiempo activa unas metaloproteínas de membrana que, unido, va a actuar sobre factores de crecimiento y factores de regulación miogénica, que son fundamentales para activar vías satélites y poner en marcha las vías de señalización a nivel molecular. Pero al mismo tiempo, decíamos, si yo hago el ejercicio, yo voy a alterar la estructura de la fibra. ¿Y qué es lo que altero en primer lugar? La fibra, la membrana, es la que más se va a dañar. Se produce la salida de ácido araquidónico, que mediado por una proteína, una enzima, que es la fosfolipasa 2, activo los niveles de COX y empiezo a desencadenar una cascada de señales, las cascadas de señales que tienen que ver con determinadas citoquinas, con factores de regulación miogénica, factores de crecimiento, que, insisto, todos ellos conjuntamente actúan sobre los dos procesos, la miogénesis y la síntesis proteica. Eso sería, así muy esquemático, cuál sería la respuesta molecular que tiene que ver con la hipertrofia, ¿no? Diciendo que esa es la parte que tiene que ver con la respuesta molecular. La principal era la vía de la mTOR, la segunda podría tener mucho que ver con las tres vías de la MPK, con la Jung, sobre todo en los trabajos excéntricos, con la P38MAPK y con las ERK1-2. Pero también no podríamos olvidarnos, aunque sus relaciones no están muy entendidas, con las ENFAT, la vía de la calciocalcinorina, ENFAT, que es también una vía de activación a nivel molecular. Pero centrémonos en la tesis. Decíamos que no todo son señales que se generan de esta manera, sino que el puro efecto de poner una carga, y cuanto más grande sea la carga, más potente es el estímulo. Yo voy a poder generar un fenómeno que se llama, que se conoce en biología como mecanobiología, ¿no? Que es generar mecanismos de recepción, percepción de la carga, señalización de la zona
y puesta en marcha del proceso de traducción a nivel proteico. Esto está muy vinculado con algo que ustedes están haciendo muy de moda, la gente que trabajáis de flexibilidad y movilidad articular y todo ese tipo de cosas, que es el trabajo miofacial, es la biotensibilidad, es decir, la transmisión de la tensibilidad a fenómenos biológicos, ¿no? Algo que está en el urbanismo, en las construcciones, etcétera, en la naturaleza, pues lo traducimos al organismo. Y también vinculado con otros procesos que es la mecanotaxis y una manifestación concreta que es la durotaxis, que es las que van a generar, fíjense, no solo que tú crezcas, sino qué forma va a tener aquello que tú quieres que crezca. ¿Entendéis? O sea, vosotros tú haces un press de banca con agarre ancho y evidentemente, además de trabajar deltoides parte anterior, además de trabajar tríceps, trabajas pectoral, ¿no? Pero ¿cómo sale tu pectoral? Plano, muy voluminoso, pero plano. Excelente, fibra larga, potencia, magnífico lanzador de cisco. Pero si yo quiero un pecho Wonderbra, con un buen canalillo, porque quiero ser culturista, no puedo trabajar así, ¿no? Cierro. Entonces vamos a entender por qué ocurre esto. Y veremos que no solamente es un problema del número de sarcómeros que determina la longitud de la fibra, sino que tiene que ver con otros mecanismos que interesan. Ya desde hace más de un siglo se sabe que la fuerza va a ser el factor determinante del tamaño y la forma de un ser vivo. En gran medida, en gran proporción. Y si vemos el libro de Darcy, que él hace relaciones sobre cómo va configurándose estructuras de tejidos vivos en función de las tensiones de fuerza que recibe. Y lo asemeja a la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo que lo he querido poner, que es cómo la columna vertebral de un cuadrúpedo, de un caballo, de un perro, etcétera, se configura de la misma manera de cómo hacen los ingenieros determinados tipos de puente en forma de ménsula, ¿no? Que es una forma eficiente de conseguir estructuras sólidas que puedan soportar enormes cargas. La manifestación más conocida de toda esta nos la explican en anatomía inmediatamente con lo que era la ley de Wolff, ¿no? La ley de Wolff es de principios del siglo pasado, y aunque en realidad esa ley tiene mucho que ver con una reunión familiar, cosa que hicimos en clase de el director de este evento, donde se reúnen un médico y un doctor y se dan cuenta que uno que estaba pensando cómo se reorganizaban las trabéculas del fémur, en la cabeza del fémur, era muy similar a cómo él pretendía construir una grúa para poder levantar cargas en una construcción. Vemos que eso tiene una transferencia directa a lo que Wolff propone en su ley, que dice que la configuración de nuestros huesos, de nuestras trabéculas, incluso su solidez, la cantidad de estructura mineral que tiene el hueso, aumente o no en función de las tensiones. El ejemplo más claro lo vemos en todos los deportes, por ejemplo, en los deportes que son asimétricos. Cuando usted estudia un deportista, como es el caso del tenis, que juega con un lado dominante a la hora del golpeo, si usted hace un estudio un poquito específico, nosotros hicimos con un DEXA, eran jugadores ranqueados, pero no, por desgracia, en top alto. ¿Qué hay ya? Cambios en qué? En el contenido mineral óseo, en densidad mineral ósea y en total de masa ósea que tiene ese hueso. ¿Por qué? Porque a base de estar todo el día dale que te pego con la raqueta a la pelota, pues esa estructura de sus huesos, de su esqueleto, se modifica. Entonces, la mecanobiología lo que es una serie de respuestas mecanosensitivas que se generan a nivel celular, a nivel del organismo,
provocando cambios en la organización, configuración y función de esa célula. Fíjense qué importante, ¿eh? Cómo se organizan, cómo se construyen y cómo van a funcionar. Y esto es sumamente importante, sumamente importante. Voy a ir rápido. Tenemos que pensar que el estímulo que yo genere no es solo a nivel local, lo que produce desde el punto de vista mecánico un efecto. Es decir, si yo hago un curl de bíceps con una mancuerna, no solo debo pensar en el curl de bíceps, sino que debo pensar en toda la cadena de estructuras que se vean activadas. Fíjense qué importante es para un entrenador saber diseñar ejercicios no muy analíticos y cerrados, sino muy abiertos, que implique varios grupos musculares, hechos incluso de forma anormal desde el concepto tradicional, para que se produzcan adaptaciones estructurales. Es decir, no será lo mismo hacer un clean, el clean, no sé cómo la llaman, la cargada, una cargada clásica, ¡pac!, que hacerla una cargada lateral, clac, 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 y cambiar de lado, porque todas esas cadenas que vamos a poner en acción van a verse actividad. Entonces viene el primer concepto, que también conocéis ustedes por vuestros estudios, que es la tensegridad, ¿no? Eso sería la respuesta macro, respuesta macroscópica. Es decir, una estructura donde hay unos componentes rígidos que se sostienen por la tensión de otros elementos elásticos o deformables que hay en el exterior o interior de esa estructura. Eso lo estamos viendo en la arquitectura moderna, ¿no? No es que los cables estén atados a esas estructuras sólidas, sino que ejercen presión sobre ellos para mantenerlos, ¿no? Y es así como se comporta el cuerpo humano. El cuerpo humano es así, parte está anclada, pero en realidad su funcionalidad depende de cómo las tensiones diferentes van actuando sobre ello. Esto, que sería tensegridad, aplicado a esto, sería a la biología, lo que es un concepto físico básico, llevarlo al campo de la biología y en nuestro caso del entrenamiento. Cuando nosotros hablamos de biotensegridad, lo que hacemos es generar cadenas cinéticas integradas. Esto es importante, no pensar de una manera analítica, cerrada, fija, un punto y un detalle, sino de manera macro. Porque el cuerpo, por su estructura, por su configuración, tiene la capacidad de generar infinitas conexiones que van desde el punto más concreto del interior de una célula hasta la parte más externa del cuerpo. Y esas tensiones se transmiten unas a otras, Hay tensiones a nivel del citoesqueleto, hay cambios y tensiones a nivel de la membrana, hay cambios por tensiones a nivel de la matriz extracelular, etcétera, etcétera. Podríamos llegar, a través de las fascias, a cualquier punto del cuerpo. Fíjense entonces que nosotros podemos hacer toda esta vía. Y el diseño del ejercicio será clave para conseguir, a través de esto, ganancias de fuerza y modificaciones estructurales, para aplicar a un gesto deportivo o para aplicar a un sujeto que sufre una patología y que queremos rehabilitar. A nivel macroscópico, pues ya esto lo conocéis de sobra, son esas cadenas, trabajáis sobre cadenas miofaciales, que solamente lo hacéis para básicamente recolocar, aumentar amplitud articular y demás, cuando tiene muchas más funciones y que sobrepasan a las prácticas meridianos miofaciales que nos dan en la bibliografía. Cualquier entrenador experto sabría generar cadenas mucho más complejas y mucho más ricas que tuvieran traducción en el beneficio de ese deportista. Pero a nosotros lo que nos interesa sobre todo es vamos a centrar a nivel del músculo, el músculo que quiero trabajar, ¿no? Glúteos, cuádriceps,
en el caso de una sentadilla, tríceps, deltoides, pectoral a nivel de un press de banca, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vamos ya no a la respuesta macro, sino a la respuesta micro, nosotros lo que hacemos, aplicamos es una carga que generará una tensión que es clave para que esta célula crezca. Va a hacerlo. Y lo va a hacer a través de una serie de mecanismos que van a regular esa respuesta y que van a desencadenar lo que yo busco, ¿no? Hipertrofiar la masa muscular. Esos mecanismos de regulación son mecanismos de recepción, descubren el estímulo, lo transmiten y ponen en marcha el proceso. ¿De acuerdo? Son claves. Y recordemos que se van a dar dentro de la célula muscular a todos los niveles, en el interior, en el exterior y entre lo que los separa. ¿De acuerdo? Cuando nosotros alteramos esto a nivel del interior, por activación de serias proteínas, de las que más se conocen es el ratio de las proteínas YAP-TAZ, lo que voy a poner en marcha es la síntesis de proteínas, porque activo la vía emetor, células satélites, hasta lo que más o menos se sabe hasta ahora, aunque debemos saber que en función del grado de formación de estas proteínas, incluso yo podría generar algún tipo de patología dentro de la célula. El otro sería cambios a nivel de la capa, de la membrana, que lo que hace es facilitar o no la salida por su deformación de sustancias a nivel vesicular, de componentes vesiculares, dentro o fuera de esa célula. Importante, un ejemplo podría ser factores de crecimiento tipo insulínico. Y por otro lado son cambios a nivel de la matriz extracelular y de las proteínas que hacen de unión, ¿no? Y que activan las dos vías que hemos dicho que tenían que ver a nivel molecular con las síntesis proteicas, como es la mTOR y la MAPK. Fíjense que estamos hablando de dos como cadenas de interconexión o vías de interconexión, unas que están relacionadas con las proteínas de adhesión focal y otras con el complejo de la estrofina glicoproteína, que tampoco está muy clara la cosa de cómo funciona. Yendo poco a poco, decimos que la primera de todas es que yo, con el entrenamiento de fuerza, como tenso el músculo, lo que voy a generar es la activación de estas proteínas, y en función de cómo cambie el ratio de estas proteínas, pues yo podré hacer que aumente o no la masa muscular. Insisto, si el estrés y la modificación es muy elevada, se produce en una proliferación aberrante que puede generar tumores. Bueno, lo que no está muy claro es por qué aumenta la síntesis de proteínas. En alguna bibliografía dicen porque al cambiar y activar esta proteína y al cambiar ese ratio, lo que ponemos en marcha es la vía de la mTOR. Pero no parece que este sea un mecanismo claro, porque a nivel temporal la activación de estas vías no es secuencial o no sigue un orden natural lógico. Y había que pensar que fundamentalmente actúa porque activa la miogénesis, porque activa células satélite. El segundo es cambios en la membrana plasmática. Yo no os voy a explicar lo que es la membrana plasmática porque no merece la pena, ¿no? La capa la saben ustedes de sobra. Pero básicamente, siempre que yo alargue esa célula y se alargue la membrana, lo que voy a hacer es facilitar la difusión de elementos a través de ella, ¿no? Claro, si yo libero ciertos componentes que hay en el interior, se va a activar un receptor de la tirosina quinasa que va a potenciar el receptor del factor de crecimiento insulínico tipo 1 y va a poner en marcha la archiconocida vía de síntesis proteica. Pero si la tensión es muy larga, pues estoy haciendo un trabajo excéntrico tremendo, ¿no?
unas sentadillas con cargas ligeras, con cinturón musculador en ángulo de 120 grados o 130 grados, con las que todo ese cuádriceps está súper elongado, incluido el recto anterior, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que decíamos, hay una pequeña rotura, sería ácido araquidónico, se formaba cantidad de cos y se ponía en marcha toda esa cadena de respuesta de señales en cascada de la que habíamos hablado antes. Otra parte muy interesante es en la parte externa, ¿no? En el citoesqueleto, que es una estructura extraordinariamente compleja por sus componentes, ¿no? Hay glucoaminoglicanos, hay metaloproteínas, son inhibidoras, hay proteínas estructurales, hay proteínas de enlace, etc. ¿Y lo que es lo que hacen? Que si yo hago fuerza, cambio la configuración de esa envoltura, cambio su tamaño y cambio su comportamiento funcional. Y lo hace actuando tanto sobre el tejido contráctil como el tejido conjuntivo como el tejido óseo. ¿Cómo actúa sobre el músculo eso rojo que nos interesa a nosotros, el componente contráctil? Porque produce decorina, que la decorina va a actuar inhibiendo la miostatina. Veremos ahora cómo. Porque actúa sobre ciertas integrinas que mejoran la síntesis proteica y la miogénesis. A nivel de tejido conjuntivo, ¿qué es lo que hace? Que en función de que alargue, comprima o tense, pues va a producir otras proteínas que van a formar, fíjense, colágeno tipo 1, colágeno tipo 3, colágeno tipo 2, tipo 2 fundamental por la formación de agrecano, la generación de agrecano, formación de cartílago. Entonces, ¿qué pasa? Que los que tienen un problema en la articulación de la rodilla, veía a un compañero mío ayer caminando mal porque le dolía la rodilla, la fuerza no se puede trabajar, lo que habrá que saber cómo, cuánto y en qué tensión y de qué manera en esa articulación. ¿Vale? El primero de ellos, ustedes saben, yo me pongo a hacer mis pesitas y el músculo que hace es produce decorina. ¿Qué es lo que hace decorina? La decorina aumenta el ¿qué? La folistatina. ¿Y qué decíamos que era la folistatina? Una hormona que lo que va a hacer es inhibir aquella hormona que regula la síntesis proteica. Es decir, que si yo hago ejercicio, por este mecanismo, inhibo esa hormona y me va a permitir hacerme más grande. Y es más, inhibe otras proteínas que son claves para que yo pueda crecer y no haga todo lo contrario, que genere una atrofia muscular. Además de este proceso hormonal, aumenta el número de factores de crecimiento miogénico y por lo tanto ese músculo estará en condiciones de poder crecer adecuadamente. Pero decíamos también que actuaba sobre unas integrinas, ¿no? Que son una serie de cadena de proteínas que interconectan el exterior con el interior de la célula. Una era, decíamos que eran con las FAC, ¿no? Los complejos de adhesión focal, fíjense que es diferentes proteínas entrelazadas, que van a unirse al componente contráctil del músculo y va a hacer que se active su síntesis. Otra vía sería a través del complejo laminina distrofina glucoproteína, ¿no? Que también, como veis, se va a unir con lactina dentro de la sarcómera y va a actuar sobre la síntesis de proteínas. ¿Cómo lo hacen? La verdad que la epidografía te vuelve un poquito loco, ¿no? Cuando la revisas. El complejo de adhesión focal aumenta la síntesis de proteínas miofibrilares, bien porque activa una familia de proteínas, que fíjense que al final va sobre la vía de la ERK1-2, ¿os acordáis de la MAPK? Que tenía 3 subvías, actúa sobre esa vía, bien porque activa directa o indirectamente la vía de la mTOR, lo hace indirectamente a través de una integrina quinasa, que es una unidad ligada a la subunidad alfa de esa proteína. Y porque inhibe
Otra proteína, que si la ven ustedes aquí, inhibe esta proteína, que a su vez es responsable de la inhibición de la mTOR. O sea, que inhibo al inhibidor. Luego, si inhibo al inhibidor, lo que hago es activar la síntesis. Eso está demostrado perfectamente en animales. Vemos cómo el ejercicio de fuerza la aumenta, como en humanos. El trabajo de fuerza aumenta la síntesis de la proteína. No está tan claro cómo la otra vía, las otras integrinas que interactuaban exterior-interior, pueden activar ese mecanismo. Posiblemente a través, volvemos, de la vía de la mTOR. Aunque yo no he encontrado muchos estudios que sean concluyentes diciendo que con un trabajo de BIF de fuerza natural tipo, fíjense, estamos hablando de los protocolos clásicos, una serie de 10 de 60, tres series de 10 de 80. Bueno, en esto hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno analiza las muestras también de estos estudios y dicen, no, sujetos sedentarios, más o menos activos, hacen tal ejercicio. Ustedes han hecho pesas, ¿no? ¿Ustedes creen que hacer con el 80% 10 repeticiones es fácil? ¿Bien medido el RM? No se lo cree nadie. Y si encima es sedentario y dicen recuperaciones de 1 minuto, 1 minuto y medio, ¿se recupera? Ustedes no han movido una pesa en su puñetera vida. Pero bueno, aún así, pese a esos diseños, parece que hay una pequeña relación, ¿no? El tema de la distrofina es un tema muy interesante. Entonces, sabéis a qué lo vinculáis, ¿no? A la distrofia muscular de Duchenne, por falta de esa proteína, y lo interesante que sería con el trabajo de fuerza. Pero más interesante aún es que también te decíamos que actuaba sobre el tejido conjuntivo, ¿no? Aumentando la síntesis de colágeno tipo 1-3, ¿no? Por lo tanto, todo el tejido conjuntivo va a verse beneficiado. Ese tejido conjuntivo, decíamos que puede ser componente elástico en paralelo, componente elástico en serie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si yo hago un ejercicio muy intenso, imaginamos que yo estoy haciendo bajar hasta 180 grados, 90 y elevación, con un cinturón ruso. Un entrenamiento que esto es más viejo que la tana. Yo recuerdo estos entrenamientos en los años 70 en la Unión Soviética. Yo recuerdo ver a Tamara Bikova en el año 81. Tamara Bikova era una saltadora de 2'3", creo, 2'4", en altura, finita, delgadita, muy guapa, y hacía series en 180 grados con un vibrador añadido al cinturón de duraciones de 7 a 8 minutos. Imagínense la tensión tan tremenda a nivel de tendón, de todo el conjunto, de todo el componente elástico en paralelo. Bueno, lo que hace es un aumento de una serie de factores de crecimiento tipo insulínico, de TFG beta 1, de factor de crecimiento de colágeno, de tejido conjuntivo, de la oxidilipasa, que esta proteína para mí es muy importante. Ayer hablaba la profesora de las patologías del sistema respiratorio, la fibrosis pulmonar. A mí me preocupa mucho porque tengo una paciente que tiene un problema de una fibrosis pulmonar, producto de una sarcopenia, y yo quería, como sé que no la voy a curar, pero que quiero es mejorar su calidad de vida, que pueda respirar, yo quería mejorar la vascularización y la zona de intercambio. ¿Cómo podía mejorar la zona de intercambio? Primero aumentando la cavidad torácica. Y uno de los ejercicios que le mando es sobre una polea alta, la dejo caer hacia adelante, con lo que intercostales y demás ensancha y fortalece. Pero claro, eso no está ahí flotando. Eso se conecta con nuestros tejidos directamente con el pulmón. Y a mí me asusta, y por eso he pedido esos marcadores a Lucía, es que me diga si esto se está o no modificando. Pero también aumentan inhibidores y estimuladores. ¿De acuerdo? Sobre todo esto ocurre en el trabajo excéntrico y ocurre de esta manera, ¿no? ¿Qué es lo que se está demostrado en todos los estudios? Que cuando se trabaja de esta manera, un tipo de entrenamiento, da igual que sea excéntrico, concéntrico o isométrico, se activa los niveles de colágeno
1, en 2 tejido conjuntivo y en tejido contráctil, y de tejido de colágeno tipo 3, tejido conjuntivo y tejido contráctil. Y lo que hay es aumento con indiferencia del tipo de ejercicio, aunque parece que el excéntrico pudiera ser el más eficiente. Para terminar, ya, bueno, he hecho crecer, pero ahora le quiero dar forma. Para dar forma nos tenemos que basar en un concepto que es la mecanotaxis, es decir, el movimiento de las células o incluso de su contenido como consecuencia del estrés mecánico que actúa sobre él. No solo por la magnitud, sino por la forma en que tracciona sobre esa estructura. Porque lo que va a provocar es una reconfiguración de la estructura, según desde dónde estemos tirando. ¿Por qué? Porque como todos ustedes saben, porque cuando han estudiado el tema de la durotaxis, el contenido interior de la célula muscular se va a distribuir en función de gradientes de tensión. Si la tensión es equilibrada en el interior, se va a distribuir uniformemente. En algún caso, ven, cuando está más azulado, se distribuyen un poquito más hacia esta zona que lo que podríamos encontrar en esta zona más aclarada. Vean que si el estrés es rígido, si la distribución es rígida, las tensiones pues por ambos lados, la distribución es por ambos lados. Pero si tiro de un solo lado, ¿qué es lo que hace? Que su contenido se va yendo hacia el lado de donde traccione. O sea, fíjense lo importante que es diseñar cómo hago el movimiento para darle la forma que yo deseo a ese músculo. ¿Correcto? Y eso lo vemos, ese fenómeno es en biología común a todos los tejidos, igual el sistema nervioso como el sistema muscular. ¿De acuerdo? Y lo que va a ocurrir es que cada tejido tiene una capacidad de respuesta por sus propias características físicas, morfológicas y fisiológicas, y va a cambiar de una manera u otra en función de tensiones distintas, porque son tejidos totalmente diferentes. Esto lo vemos muy fácilmente. Yo puse pero como podríamos haber puesto cualquier otro estudio. Si yo hago un trabajo para fortalecer mi tendón, por ejemplo, pensemos en el tendón rotuliano, ¿qué es lo que hago? Trabajarle siempre por encima de la longitud de equilibrio, ¿no? Si estoy pensando en la longitud, en el rotuliano, pues si yo hago una flexión de la articulación de la rodilla y hago una extensión de la articulación de la cadera, estoy tensando enormemente ese tendón. Bueno, lo que voy a hacer entonces es que el organismo va a decirle a esa zona, oye, ponte a producir más cantidad de colágeno para que se haga más rígido, aumente el stiffness y que sea capaz de soportar más cargas. Lo que pasa es que eso lleva una secuencia temporal. Y es igual que una goma. Si yo tengo una goma, un elástico, nuevo, y empiezo a estirarlo muchas veces, después de muchas veces, ¿qué ha ocurrido? Que se hace más largo y más fino, ¿no? Bueno, se hace más largo, pero se estrecha. Pero como el tendón, el tejido conjuntivo no es una goma, sino que es un organismo, es un tejido vivo, lo que va a ocurrir es que en su interior, es verdad que en su exterior se va a alargar, pero en su interior se va a empezar a producir colágeno, con lo que su sección transversal se va a aumentar, se va a hipertrofiar. Y se va a hipertrofiar, en primer lugar, por los extremos, y en segundo lugar, por el interior, si el tiempo de aplicación, por el centro, si el tiempo de aplicación es el adecuado. Normalmente, las primeras adaptaciones son a nivel proximal, después son a nivel distal, y después son a nivel mioideal. Bueno, espero no haberles aburrido mucho, espero que mi estancia aquí al menos les haya sido satisfactoria y no sé si alguna vez nos veremos, pero desde luego a los más jóvenes les deseo lo mejor de la vida y que disfruten de esta enorme profesión, esta hermosa profesión. Mucha suerte. Gracias.